Entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio para poder determinar y comprender ya de forma real el sistema de presiones pulmonar. Para esto vamos a ver la sangre que va a entrar por la arteria pulmonar y vamos a hablar de la misma con una presión de ingreso en sístole de 25 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a decir que nuestra sangre va a entrar con 25 milímetros de mercurio. Ojo que estamos hablando en sístole. Si nosotros hacemos que esta sangre pase a la porción superior, recuerden que habíamos hablado que al subir se provocaba una disminución de 15 milímetros de mercurio, o sea, menos 15. Si nosotros hacemos el ejercicio de 25 menos 15, tenemos un resto de 10 milímetros de mercurio. Estos 10, si lo comparamos con la presión alveolar, que habíamos dicho hace unas clases que la presión alveolar era de 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a determinar que estos 10 son mayores a este valor alveolar de 0. Por lo tanto, en el momento de sístole va a existir flujo. Recuerden que estamos hablando de flujo sanguíneo. Y que el momento del ciclo cardíaco que estamos tomando es la sístole, cosa que va a diferir bastante de la diástole, que ya la vamos a ver. Ahora, si nosotros hacemos el mismo ejercicio en diástole, vamos a cambiar nuestros valores, ya que la presión de la sangre en diástole en el sistema vascular pulmonar va a ser de 8 milímetros de mercurio. Haciendo el mismo ejercicio, haciendo que la sangre suba hacia la porción superior de los pulmones, habíamos dicho que se deberían descontar 15 milímetros de mercurio. Si hacemos esto, tenemos un resultado de menos 7, ¿no es cierto? Menos 15 y 8 dan menos 7. Haciendo la comparación con el ejercicio en sístole, podemos ver que menos 7 es menor a 0. Entonces 0, que es la presión alveolar, va a ser mayor a la presión vascular en el momento de la diástole. Por lo tanto, no va a existir flujo porque va a haber colapso capilar por este aumento de la presión. Entonces ahí tenemos el ejercicio en sístole y tenemos el ejercicio en diástole. Por eso este segmento pulmonar va a estar en una zona 2 donde el flujo va a ser intermitente. Por eso es que solamente va a haber flujo en sístole y no va a existir ningún flujo en diástole. Si realizamos el mismo ejercicio para la porción basal, vamos a hacer que en sístole habíamos dicho que entra la sangre con 25 milímetros de mercurio de presión. Si nosotros, de acuerdo a nuestra regla, le sumamos los 8 milímetros de mercurio que se van a dar o se van a aumentar por la bipedestación y la gravedad, ¿no es cierto?, al irse la sangre hacia las vasos pulmonares, vamos a tener un resultado de 33. Este 33 obviamente es mayor a 0, entonces existe flujo capilar, ¿ya? Si hacemos el mismo ejercicio en diástole, vamos a ver que el ingreso de la sangre en diástole es de 8 milímetros de mercurio. Si nosotros ingresamos con 8 milímetros de mercurio y le aumentamos los 8 por gravedad y bipedestación, que habíamos dicho que había que aumentarle, tenemos un total de 16. Y obviamente 16 es mayor a 0. Por eso tenemos que llegar a la conclusión que todo el segmento basal o inferior del pulmón, de acuerdo al aumento de su presión, va a tener un flujo continuo capilar.
porque siempre va a ser mayor a 0, que es la presión que se encuentra dentro del alveolo. Entonces, ambos ejercicios que hemos hecho son en estados normales. Vamos a tomar un ejemplo, que es el que ustedes van a manejar, que es el paciente en ejercicio. El paciente cuando está en ejercicio tiende a subir su presión arterial. Si sube la presión arterial, entonces todas las presiones van a subir, ¿no es cierto? Al subir, vamos a ver que van a generar que todo el pulmón se convierta en una zona tipo 2. ¿Por qué? Si hablo que subo en ejercicio una presión de 35 en sístole, por ejemplo, entonces obviamente tengo mayor perfusión, ¿no es cierto? Y mi diástole va a subir a 18, entonces también hay mayor perfusión. Si hablamos de un otro estado extremo, que es un estado de shock, un estado donde hay una hipotensión profusa, posiblemente por una hemorragia, ¿no es cierto? La presión baja constantemente, baja de manera súbita y baja a valores muy no sobrellevables, ¿no es cierto? Va a bajar a un 10, por ejemplo, va a bajar a un 12. Entonces, si nosotros hacemos esto y hacemos el ejercicio que tenemos arriba, nosotros vamos a poder darnos cuenta que toda la zona superior del pulmón se va a volver zona 1 y no va a perfundir por colapso, porque la presión del alveolo, que es 0, va a ser siempre mayor a la presión vascular. Entonces tenemos ahí los dos estados o los dos momentos en los que tanto se vuelve la porción superior una zona 1 de perfusión continua, ¿no? De circulación continua, flujo continuo, y el segundo estado donde la zona 1 va a cambiar y se va a volver completamente la porción superior se va a volver completamente en una zona 1 donde no va a haber ningún tipo de flujo, ¿no? Por colapso. Eso es el tema de presiones de circulación pulmonar que vamos a comenzar a manejar el día.